me entregó porque es bastante amplio, ¿verdad? Todo lo que... hace. Bueno, él es académico de la Universidad Autónoma Chapingo desde 1981, con estudios de licenciatura en Comunicación y Arqueología en la ENA, de posgrado en Sociología Rural en la UASH, Arqueología en Sociedades Estatales en la ENA y Estudios Mesoamericanos en la UNAM. Creador de salas permanentes del Museo Nacional de Agricultura y director del mismo entre 1997 y el 2011. Actualmente, el maestro está adscrito al museo. Colaborador o corresponsable en proyectos arqueológicos sobre el hombre temprano, origen y desarrollo de la agricultura y sociedades aldeanas en sitios de la Cuenca de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Desde 1996 es codirector del proyecto paleontológico Topila y creador del Museo de Sitio en esa localidad, donde se ha puesto en relieve la presencia de una tecnología ósea del Pleistoceno en la Cuenca de México, primicia que se funda en la caracterización de esta y su significado cultural. En sus recientes publicaciones se intitula El yacimiento de Tocuila, características y significado cultural. En ella se hace un compendio, se compendia desde la perspectiva arqueológica sus investigaciones en dicho proyecto. Ha contribuido además en múltiples exposiciones permanentes y temporales en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en el Museo Regional del Estado de México, el Cuauhnáhuac, así Cuauhnáhuac de Morelos, de Historia Natural, Casa Estudio Diego Rivera y el Nacional de Arte, entre otros. Desde el año pasado, además, y en el marco del Centro de Investigación, ¿no?, que tenemos aquí en Agroecología, de gestión agroecológica, dirige el proyecto de investigación Usos Tradicionales de los Recursos Naturales en la ribera oriental del lago de Texcoco, de la que se trata, pues, precisamente esta presentación, el escenario de actualización permanente que hizo el favor de acompañarnos. Un aplauso, por favor. Tu asistencia y luego le pusieron una disculpa. Llegué hace como 15 minutos, pero hubo un inconveniente por ahí que le hizo salir rápido de la universidad y regresar. Quiero explicar que originalmente había preparado un libro. Por supuesto, agradezco la invitación que me han hecho, de verdad la aprecio mucho. Y quiero empezar por comentar que había originalmente pensado en leer un tercio de cuartillas, 3 cuartillas, quiero decir, para no divagar y poder ser mucho más claro respecto a las características de este proyecto que vamos a tratar. Pero alguien muy cercana me dijo, mala idea, si te pones a leer, se te va a dormir la asistencia. Y he preparado, como la segunda parte después de esa lectura, una serie de láminas que creo que serán mucho más agradable para todos, incluso para mí, si voy hablando de este texto que preparé y al mismo tiempo vamos viendo algunas imágenes. ¿Qué relación tiene interés en el poblamiento temprano del continente americano, en particular del hombre, su presencia hace más de 13.000 años en la orilla de la cuenca oriental del lago de Texcoco, con un trabajo de carácter etnográfico y arqueológico? ¿Cómo puede vincularse tanto y a esta distancia entre el presente y hace 13.500 años, cuando los hombres andaban en bandas aprovechando los recursos que les ofrecía el medio ambiente, entre ellos la megafauna que todavía estaba no extinta en la orilla de la cuenca de México? ¿Qué relación hay? Quiero explicarlo para que se entienda también mi interés. Uno de los fundamentos de la explicación arqueológica descansa en la analogía etnográfica. Hay una postura teórica, una corriente teórica en arqueología que se llama arqueología conductual.
somos miembros de la misma especie y en esa condición nuestras líneas de conducta no difieren hoy de las del pasado. Seguimos actuando básicamente de la misma manera, aunque nuestros recursos tecnológicos han cambiado extraordinariamente. De manera que para poder explicar muchos de los restos materiales que encontramos en contexto arqueológico, tenemos que recurrir al estudio de las poblaciones actuales para poder encontrar indicadores que nos permitan entender e interpretar las herramientas del pasado. Entonces, la analogía etnográfica es fundamental para construir las explicaciones que se generan desde el análisis de los restos materiales del pasado. Entonces, si nuestro trabajo en los últimos 27, 28 años en la ribera oriental del lago de Texcoco, que abarca desde San Bernardino hasta Santa Isabel Iztapa, que es la ribera oriental del ex lago de Texcoco, y parte de nuestro interés ha gravitado alrededor del estudio de la relación entre las comunidades humanas, las bandas de cazadores recolectores de aquella época, y estamos hablando de hace 13.500 años más o menos, de acuerdo a las últimas dataciones por radiocarbono de las que disponemos para el yacimiento de Tocuila. ¿Qué relación guarda todo eso con el estudio de las poblaciones contemporáneas y la forma en que aprovechan o aprovechaban, y habría que decirlo así en pasado, hasta hace 50 años, los recursos que les ofrecía el medio ambiente? Bueno, pues precisamente al revisar y acercarnos a la relación que guardan las comunidades contemporáneas con su medio ambiente, comenzamos a descubrir un conjunto de indicadores que nos permiten entender mejor el pasado. Una de las imágenes que teníamos con frecuencia y que hemos cultivado durante muchos años, siglos diría yo, desde aquella imagen atávica de la serpiente en un nopal atrapada por una águila que se convirtió en el escudo nacional, en un pequeño tular e islote en el antiguo lago de Texcoco, que después se convirtió en el lago de México. Nosotros hemos tenido en nuestro imaginario colectivo la imagen de un lago extenso, un lago tan extenso que cubría prácticamente toda la parte baja de la Cuenca de México, y es una imagen falsa, no es una imagen que corresponda con la realidad. Para empezar, porque no eran lagos, sino eran un conjunto de lagunas que no necesariamente estuvieron conectadas todo el tiempo, de hecho estaban separadas y tenían incluso distinta altitud. La parte más baja correspondía al lago de Texcoco, pero quizá la característica más importante es de que, por lo menos para el lago de Texcoco, era una laguna, una superficie que se inundaba y subía de nivel durante la estación lluviosa, con un comportamiento estacional extraordinariamente marcado. Y la expresión más significativa, precisamente, de esa condición estacional de estas lagunas, vamos a dejarlo como lago, el lago de Texcoco, era que tenía un marisma que fluctuaba prácticamente 1 kilómetro durante el estío. Se retraía y generaba entonces un espacio bastante grande en toda la ribera oriental que ofrecía, no por su condición de marisma, menos recursos, al contrario, parece que era la condición más pródiga en recursos que le ofrecían las comunidades humanas, de lo que en su condición de temporada de lluvias les podía ofrecer. Advertido esto, entonces, debe de entenderse que no se puede entender el pasado sin estudiar el presente. Son referentes fundamentales. Sí. Marisma se le llama a esta frontera fluctuante entre la condición de lámina lacustre permanente y aquella que se retrae durante el estío. Es pues una frontera que fluctúa. Imaginémoslo así.
Entre la orilla del Texcoco actual, digamos que de este lado de la carretera que va hacia Lechería, y el límite del parque ecológico, que son bastantes metros, podía, en la condición de lluvias, el agua por lluvia, precipitación y el transporte fluvial a través de los drenes que bajan de la Sierra Nevada, podía crecer el nivel del agua y llegar prácticamente hasta Texcoco. Pero es una lámina muy, muy delgada. Y no es además un relieve topográfico uniforme, tiene fluctuaciones. Fluctuaciones muchas veces generadas por los cauces fluviales. Durante el estío, esa lámina se retiraba y por eso a esa franja muy amplia es a la que se le conoce como marismas. Es más o menos lo mismo que se conoce también para las líneas costeras, en donde durante los periodos de marea invade la superficie continental y después se retrae. ¿Se entiende? Okay. Quiero decir que esta investigación tiene dos pilares fundamentales y se entenderá después de lo que he explicado. El primero tiene que ver con la investigación bibliográfica. Tengan en cuenta que hay una enorme cantidad de fuentes históricas del siglo XVI e incluso algunas anteriores que son códices prehispánicos, pero las fuentes del siglo XVI, particularmente lo del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, o lo de Francisco Hernández, también del siglo XVI, o las relaciones geográficas, han dejado una cantidad extraordinaria de información, e incluso por lo menos en dos casos, en uno muy significativo en el Códice Florentino de Sahagún, nos ha dejado no solo textos maravillosamente detallados de algunos aspectos, que en este caso nos interesan particularmente, que tienen que ver con los recursos naturales, sino que además fue ricamente ilustrado por los tlacuilos que trabajaron con información. No es caso distinto, menos colorido, por supuesto, el de Francisco Hernández, en donde con un poco más de rigor cercano a nuestra lógica académica, también hizo descripciones muy detalladas de los recursos naturales de la cuenca de México y también, por supuesto, en ese sentido, de los de la ribera oriental del lago de Texcoco o del lago de Texcoco en general. Durante todo el periodo colonial hay, por supuesto, más referencias escritas, abundantes, diría yo incluso, pero que aluden a los recursos que nos interesan, particularmente a los recursos acuáticos, de una manera muy marginal. Son descripciones muy circunstanciales, no de detalle. Para el México independiente ocurre algo muy significativo. Un poco antes, diría yo, con lo de Humboldt. Humboldt, con una lógica completamente distinta ya en el periodo de la Ilustración, hace análisis muy detallados de los recursos naturales, no solo de la cuenca, sino de una buena parte del país. Recorre una gente extraordinaria. Pero en el siglo XIX, a partir del México independiente, ocurre algo que durante algún tiempo se habló con mucha encanto respecto a los viajeros que visitaban México durante el siglo XIX. Hasta que en las últimas décadas, algunos historiadores del arte e historiadores cayeron en la cuenta de que estos viajeros, estos extranjeros que viajaban a México independiente durante el siglo XIX, no lo habían hecho con desinterés, sino que eran de hecho agentes extranjeros que venían al México independiente para estimar cuáles eran los recursos naturales que podían ellos aprovechar y fomentar inversión extranjera en este país que nacía como México independiente. Entonces, aquella imagen de los viajeros extranjeros que venían a México, hay que despojarla de este candor del que se les vistió mucho tiempo
como descubridores de la naturaleza pródiga de este país y verlos como lo que realmente fueron, agentes extranjeros tratando de investigar de qué manera podía penetrar el capital imperialista en esta nación. Hay descripciones interesantes, algunas con un sentido profundamente clasista y discriminatorio, otras un poco más decentes, diría yo, pero los verdaderos estudios de carácter científico comienzan solo hasta finales del siglo XIX con gente que está trabajando como botánicos o como biólogos en el Museo Nacional. Y hay un impasse muy largo que comienza a tener sentido ya como investigación rigurosamente científica hasta pasado la mitad del siglo pasado. Vamos, a partir de 1960 comienza a haber ya investigación etnográfica en serio e investigación etnoarqueológica en serio, tratando de ligar presente con el pasado. Antes de seguir, quiero comenzar por mostrar algunas de estas imágenes que me van a permitir ilustrar y abundar más en lo que acabo de decir. La siguiente, por favor. ¿Se puede apagar esta? Si no, no se ve. Ah, gracias. En esta imagen que creo que no se ve mucho. Hay un documento de BICNIP 55 que está en la Universidad de Uppsala, que se conoce precisamente como el mapa de Uppsala, que es un mapa de la Ciudad de México, y su entorno lacustre. Es una pena que no se pueda ver bien, pero es interesante porque ilustra precisamente la condición estacional de ese hipotético lago de México, lago de Texcoco. He tomado algunas imágenes y espero que sean mejor aquí. La siguiente, por favor. Que son detalles de lo que se ilustra en ese mapa de 1555. Que son gentes que están precisamente aprovechando los recursos lacustres en ese momento. Como pueden ver, hay una gente en una canoa, quiero suponer que lo pueden ver, pero quizá ya es parte de mi obsesión. Una gente en una canoa que está trabajando con una red. Una de las estrategias que seguían en el siglo XVI y que tiene raíz prehispánica era la cacería de las aves que migraban precisamente durante el invierno a la cuenca de México. Y una de las formas en que atrapaban precisamente las aves era posteando, como se trataba de una lámina de agua bastante delgada, podían postear, parar postes, morillos, polines, morillos, y tender redes, de manera que cuando obligaban a las aves a volar, estas quedaban enredadas precisamente en las redes. Entonces, esta imagen y la siguiente, precisamente lo que tratan, lo que ilustran es precisamente esa característica. Otra de las técnicas, y eso es respecto a la caza de aves, que durante mucho tiempo, y sobre todo en los años de las últimas décadas, se satanizó horriblemente a la población de la orilla lacustre porque se hablaba de las matazones de aves que hacían con las armadas y se olvidó completamente que se aprovechaban otros recursos. De eso vamos a hablar. Otro de los recursos que fueron muy importantes para la población del siglo XVI y anteriores fue precisamente la pesca. Y para la pesca utilizaban distintas estrategias, distintas técnicas. Una era con pequeñas redes, otra era con fisga y atla, que son dos herramientas muy importantes. La fisga, por si no lo saben, lo comento rápido, era una lanza con 3 puntas como tridente que les permitía con una lanzada atrapar peces o bien ranas, que era fundamentalmente para ranas, como todavía etnográficamente se ha documentado que la fisga era para las ranas. Y
el Atlas les permitía con un impulsor de mano poder lanzar con mucha más fuerza y a más larga distancia una lanza, un proyectil con el que podían cazar patos. Hay una narrativa por ahí en fuentes históricas que es interesante. Otra de las estrategias que se utilizaban para la caza, para atrapar patos, era, y a mí me resulta un poco graciosa, como era una lámina muy delgada, podía alguien meterse y en cuclillas prácticamente esconderse, excepto la cara, que la escondían dentro de un calabazo que tenía una ranura para poder observar y respirar. Entonces, dejando que el calabazo fuera lo que sobresalía sobre la lámina de agua, ellos podían acercarse a las aves hasta que teniéndolas cerca las agarraban de las patas y vas para adentro. Es una técnica que también se utilizó hasta hace pocos años en Pascua. La siguiente, por favor. Con mucha mejor calidad de preservación, y hay un facsímil extraordinario que pueden bajar de las redes ahora, del Códice Florentino. El Códice Florentino es un documento extraordinario. Son 3 volúmenes, de verdad, cuando tengan oportunidad, bájenlos, manténganlos cerca de ustedes. La cantidad de información que ofrece documental y gráfica es única, de verdad única. Y es un documento de 1585, por supuesto, se comenzó a trabajar mucho antes. Hay una impresión facsimilar del Archivo General de la Nación, más o menos de 1990, más o menos, ¿verdad? Por supuesto está agotado, pero ese facsímil ha sido escaneado y se puede bajar de la red. La ilustración que hablaba yo en Uppsala hace un momento de las redes posteadas en el lecho del lago, está mucho mejor ilustrada, con más claridad en el Códice Florentino. Y también mencioné yo que era mucho más colorido y rico en imágenes que Uppsala y que Francisco Hernández. Trae, en el caso del Códice Florentino, lo comento muy rápido porque lo han de ver ustedes de manera directa, trae una columna en castellano antiguo que pretende ser la traducción de la columna par que viene al costado, que está en náhuatl, y intercalado o cabeceando cada uno de los párrafos que describen lo que pretenden ilustrar con un dibujo, alude y está perfectamente capturado, son 3 grandes volúmenes. Está dedicado a las aves del agua, a los peces, a los animales del mar, a los ríos, a las montañas, a las plantas cultivadas, a las plantas silvestres, etcétera. Es una verdadera enciclopedia indispensable para poder entender muchas de las cosas que todavía hoy persisten en comunidades tradicionales. Entonces, desde la perspectiva de lo que ustedes están en agroecología imbuidos, son fuentes fundamentales. Recuérdenlo bien, Códice Florentino de Sahagún, de la cual hay una publicación en Porrúa, sin ilustraciones, pero en donde se tiene acceso al texto en castellano y es bastante accesible, es una edición accesible, no es cara. Es Historia General de las Cosas de la Nueva España. Y con respecto a Francisco Hernández, hasta donde recuerdo, en Biblioteca Central hay unos ejemplares todavía accesibles, si no les salieron patitas antes de lo que estoy diciendo. La siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas de las imágenes que me parece que ilustran con bastante claridad algunos de los recursos que nos interesan en esta investigación en la ribera oriental del lago de Texcoco. Este es el caso del ajolote, los afosiles, algunas de las algas extraordinariamente utilizadas en el pasado y todavía algunas de ellas, hasta hace algunos años, de ellos solo subsiste la espirulina, que ha sido y tiene un uso industrial prácticamente durante la mitad del siglo pasado, menos ahora que hace 40 años hasta que cerró Sosa Texcoco, y es una historia que todavía no pueden vivir bien.
y peces. El colofón de esta plática terminará con el testimonio de uno de los informantes, precisamente alrededor del 94. La siguiente, por favor. Estas son imágenes de Francisco Hernández, precisamente de la historia natural de la Nueva España. Decía, Francisco Hernández tiene la particularidad de estar más cerca de la lógica académica en la que estamos insertos, y era un protomédico muy acucioso, muy detallista, y es también una muy buena fuente de información, sobre todo para cuestiones botánicas, no tanto para fauna, pero sí para cuestiones botánicas. Creo que es también muy recomendable. Y no hay documento posterior al siglo XVI y contemporáneos que no hagan escala en estas dos fuentes fundamentales de las que he hablado. Hay una tercera fuente que me parece que es importante que tengan como referencia, que son las relaciones geográficas del siglo XVI. ¿Alguien ha oído hablar o tiene idea de las relaciones geográficas del siglo XVI? Sí. ¿Nadie? No sé. Bueno, explico rápidamente. Hay un momento en el siglo XVI, alrededor de 1570, 80, no recuerdo exactamente el año, en donde el rey de España, con el propósito de saber qué es aquello que tiene del otro lado del mundo y que es parte de su reino, ofrece de riquezas. Y elaboran un cuestionario de alrededor de 70 preguntas que las manda a la Nueva España para que todos los cabildos, todos los responsables de comunidad lo apliquen con aquellas gentes del pueblo que puedan ser buenos informantes. Ese cuestionario abarca desde cuestiones de, ¿y este pueblo de indios, dónde nace su historia? ¿De dónde vienen? ¿En qué creían? ¿Quiénes eran sus dioses? ¿Cuándo eran sus fiestas? Y de ahí va transitando paulatinamente hasta cuáles son las plantas que comen, cuáles son los árboles frutales, cómo se llaman, cuándo producen, qué animales silvestres y salvajes hay en esta región, dónde está, ojo, dónde están las minas de oro y de plata. Y ojo, que muchas de las relaciones geográficas desaparecieron precisamente de aquellas zonas del país donde eran ricas en minerales, en oro y plata. De manera que se puede entender claramente el interés hacia dónde iba a dirigir. Varias de las relaciones geográficas, como muchos documentos importantes de este país, acabaron en la Universidad de Austin, Texas. Afortunadamente, en la década de los 80, René Acuña, en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, hizo la compilación de todas aquellas relaciones geográficas que fue posible localizar y publicó un conjunto de más o menos 12, 15 volúmenes, en donde en algunos casos, incluso con mapas que se lograron recuperar, detalla las respuestas de todos estos pueblos de indios y de españoles conviviendo con indios para poderle proporcionar a la corona toda la información que estaba solicitando. De manera que esa fuente es tan importante porque particulariza en comunidades y en regiones. Están, por supuesto, muchos pueblos de Oaxaca, muchos pueblos de Nueva Galicia, de la región de Occidente, todo el centro de México, Veracruz. Es algo en lo que de verdad vale mucho la pena meterse. Quiero pensar que en la Biblioteca de Sociología Rural deben estar algunos ejemplares de las relaciones geográficas, pero están accesibles de otra manera en otras bibliotecas porque también es una fuente. La siguiente, por favor. Durante el siglo XVIII comienzan a aparecer mapas que están relacionados básicamente con el interés
de profundizar mapas de la Cuenca de México que obedecen a la necesidad de tener una mejor proyección para el drenaje del sistema lacustre de la Cuenca de México. El mapa precisamente que está en este extremo es justo el que tiene que ver con cómo concluir las obras de drenaje hacia mediados del siglo XIX, que no es una tarea que concluyen sino hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que da cuenta precisamente de cómo está integrado el sistema en este momento. Un poco impreciso porque recuerden que ese sistema tiene notables fluctuaciones dependiendo de su condición estacional, del momento del que estemos hablando. Si estamos en el estío o estamos en la temporada de lluvias. Un paisaje que cambia radicalmente. Este otro es un mapa interesante porque justo esta parte que está aquí corresponde a lo que era el lago, los remanentes del lago de Texcoco, y esta fracción esto es una fracción de aquello, en donde está precisamente, esto viene a ser Texcoco, aquí está Chapingo, por acá está Huechotla, y por acá está Patincha, y por aquí más arriba, Tequisquilá. Esto es Acolman, la presa de Acolman. Y pueden ver claramente el conjunto de drenes que bajaban de Sierra Nevada hacia el lago del Texcoco. Y algo que es interesante, ya en ese momento, que es más o menos 1882, este mapa, pueden ver que lo que es la laguna de Xochimilco y Chalco ya no están conectadas y el dren que antes los unía ya no está tampoco. La siguiente, por favor. Brinco hasta mediados 1930, más o menos. Sí, no, de hecho es 1930. Viaja a México Ola Pérez, un etnógrafo nórdico, que hace un registro extraordinario de lo que todavía era posible ver de las comunidades de esta orilla, particularmente Chimalhuacán, Nezquipayac, Texcoco, Atenco, de la forma en que todavía estaban aprovechando los recursos lacustres. Es una fuente también fundamental porque nos deja ver con documento fotográfico lo que no pudimos ver sino a través de descripciones en épocas anteriores o que hoy ya no podemos ver porque son prácticas culturales de aprovechamiento de recursos que ya no existen. He puesto estas imágenes porque uno de los propósitos de esta investigación también tiene que ver con la necesidad de acopiar la mayor cantidad de herramientas e instrumentos de todas estas actividades de recolección y de caza para montar una gran exposición de carácter itinerante cuyo destino privilegiado deben ser los espacios públicos de las comunidades precisamente de la ribera oriental. ¿Por qué? Uno de los problemas más importantes que observan los viejos de estas comunidades, y creo haberlas mencionado ya, varias de ellas, Tocuila, Tenco, Panoaya, Ixtapa, y en este momento puedo omitir una entera. El problema que observan los ancianos y las ancianas que tuvieron un papel fundamental y son las mejores comunicadoras todavía hoy de lo que era antes y cómo lo hacían, se lamentan de que los hijos y los nietos hayan perdido el interés en saber cómo era el modo de vida del pasado e incluso lo hacen lastimosamente, lo lamentan. Son de las muchas entrevistas que hemos realizado, son realmente muy pocos, ni siquiera pocos,
no recuerdo más de un joven, y ni tan joven como de 32 años, el único que ha dicho, sí, lamento no haber aprendido de mi padre lo suficiente, aunque sí recuerdo con mucho gusto cuando siendo niño me llevaba en la canoa y lo acompañaba cuando iba él a recoger el aguautle, o iba a pescar, o iba de cacería de patos. No recuerdo otro personaje joven. Todos los otros, los informantes, es gente muy mayor, algunos de 80 años, incluso hay gentes como poquitos pasados los 100 años. Bien, ¿por qué entonces decía estas imágenes? Porque nos permiten relacionar algunos remanentes, residuos, cacharros de gente que ha guardado algo o que sin saber todavía lo conserva y que no podríamos entender de qué se trata si no tenemos estas referencias documentales. Y recuerden muy bien esto. En una conversación que tuvimos con un personaje de Iztapa, Manuel El Témporas, una gente que tiene cerca de 90 y tantos años, comentaba él que dejó de trabajar en el aprovechamiento de los recursos naturales porque ya estaba muy viejo y sus hijos ya no lo dejaban ir, que ya había trabajado demasiado. Él había dejado de ir a la ribera oriental de lo que quedaba hace más de 25, 30 años. Y él, entre sus cosas abandonadas, de las cuales ya no tenía conocimiento, platicaba de una red que, como esa precisamente, en donde con el palo iba empujando el palo, porque la red cuadrada iba allá, y a los costados venían las colas, precisamente estas. Entonces, al ir empujando y peinando la base del lecho lacustre, pero él caminando adentro, iba alborotando los insectos que estaban abajo, el mosco básicamente, que es el que pone precisamente el huevo, que después el huevo se convierte en el aguautle, iba peinando, y entonces el agua drenaba arrastrando hacia el fondo de los conos el mosco. Lo explicaba y nos costaba mucho trabajo entenderlo hasta que vimos precisamente esta fotografía de 1930. Curiosamente, cuando llegó el hijo, y es el hijo del que hablaba yo, que es el único que se engancha con la idea de lamentar haber perdido ese conocimiento, le dijo, no papá, yo todavía tengo allá en la azotea unos pedazos de una red de la que tú estás platicando. Se levantó, fue, bajó y nos enseñó. La vamos a ver un poco más adelante. La siguiente, por favor. También de Ola Penes. Esta es muy interesante porque justo documenta la vieja técnica del cultivo, para llamarlo de una manera, del mosco y del aguau. Con pasto, hojas de tular, hacían unas pequeñas madejas, las amarraban y las anclaban al fondo del lecho lacustre. Digamos que las sembraban. Es precisamente estas líneas que están allí. Él lo que está haciendo es colocar precisamente una de estas madejas. El mosco deposita ahí sus huevos y un mes después van, levantan las hojas, las madejas y las espolvorean sobre una manta para que el huevo se deposite ahí, lo limpian, lo secan y ya entra entonces al mercado y el consumo. Cuando hicimos en 2003 un recorrido en el vaso del lago de Texcoco, un recorrido arqueológico, quiero comentar que lo hicimos hacia el final del estío, principio de la temporada de lluvias, y justo lo hicimos en donde, para nuestra sorpresa, se habría de convertir en el proyecto del nuevo aeropuerto. Un recorrido que nos permitió recuperar información extraordinaria de la que vamos a hablar más adelante. Pero una de las cosas que con frecuencia encontrábamos
era precisamente en los espacios del vaso que ya estaban al final del estío, secos, deshidratados, drenados, encontrábamos todavía algunos restos precisamente de aquellos madejas de pasto que no habían sido recolectadas y que se habían quedado allí. O bien en donde todavía había alguna pequeña lámina de agua, gente que está trabajando precisamente en esta actividad o en la gente. La siguiente, por favor. Las viejas armadas. Decía yo hace rato, una de las imágenes que nos han hecho cultivar durante mucho tiempo era la... Voy a usar los términos que se usaban para calificar la actividad de los cazadores de avifauna en la ribera oriental. Una opinión que no comparto, pero se hablaba de un nivel de depredación y de bestialidad extraordinario al cazar los patos con este sistema. Este sistema se estableció más o menos en el siglo XIX. Humboldt lo menciona, pero a principios del siglo XIX, pero de manera un poco marginal. Y una de las explicaciones interesantes que da Humboldt a principios del siglo XIX sobre el uso de las armadas, ¿sí saben lo que son las armadas o lo explico rápidamente? Cuando llegan las aves migratorias, hacia mediados de finales de octubre, principios de noviembre, que llegaban en grandes bandadas, y debo decir que las fuentes históricas, incluso algunas del siglo XIX, hablan de la llegada de más de 1 millón de aves, de las cuales la mayor parte entraban al mercado de la Ciudad de México. El alimento proteínico más barato en carne que se podía consumir por la población pobre era precisamente la que se llevaba del lago de Texcoco al mercado de la Ciudad de México por la caza de patos. La demanda creció tanto en el siglo XIX que proliferó la práctica de las armadas, que eran básicamente lo siguiente: un conjunto de cañones alineados en abanico que tenían distintas alturas, uno a ras, otro un poco más levantado y otro un poco más levantado, de 3 niveles. De manera que cuando tronaba esto, todo de manera programada y simultánea las de abajo, enseguida las otras, pero así, pum, 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 despegaban las aves y entonces las que agarraban al ras, ahí quedaban. Las que lograban despegar tenían posibilidad de que les pegaran, y las que iban ya más arriba, por supuesto. Y sí, morían muchísimas aves. La gente platica, los informantes con los que hemos trabajado, de que en una armada podían sacar cientos de aves. No todavía hace mucho, en algunos lugares, podía llegar gente a vender a tu casa una mano de pato, distintas especies. Una mano consistía en el número de, en un número X de cuellos de pato que podían ser agarrados con una mano. Si los patos eran muy grandes, pues quizá 2. Si eran como chichicuilotes, pues podían caber 5. Entonces tú comprabas una mano independientemente de la especie. Entonces, el sistema como pueden ver, para empezar, se ve bastante impresionante porque son muchos cañones y no era una actividad individual, sino de grupo. E incluso desde el siglo XVI, finales del siglo XVI, y esto es algo muy interesante, está documentado que los espacios a donde llegaban las aves migratorias no era aleatorio. Llegaban a donde la lámina de agua era más ligera, porque eso les facilitaba el consumo de su alimento. No tenían que bucear para conseguirlo. En una lámina delgada, una microzambullida les permitía tener acceso. Y había espacios, como lo hemos documentado arqueológicamente, sobre todo en los terrenos de Atenco, había espacios que durante la retracción de la lámina de agua se formaban con bordos muy ligeros pequeñas pozas que retenían el agua.
que podían servir tanto para el cultivo del mosco y el aguautle, como para poder tener espirulina y otras algas, e incluso para que las aves pudieran llegar ahí. Las cebaban un poco, así tal cual, las cebaban un poco, para que se acostumbraran mientras engordaban durante las semanas de invierno, los meses de invierno, para que subieran de peso, y una vez que ya las tenían bien cebaditas, entonces disparaban la armada y podían esperar 2 o 3 semanas y se repetía. Una armada podía, en un grupo de gentes, podían hacerlo 2 o 3 veces durante la temporada. Y las comunidades de la ribera tenían perfectamente delimitadas cuáles eran sus espacios reservados para esta actividad. Y decía yo, y en el siglo XVI, algo que es interesante es de que comienzan algunas de ellas a rentarse, una práctica que todavía, que se le llamaban charcos, que todavía en algunas comunidades es posible encontrar que los charcos de una comunidad determinada se renten o se subasten al mejor postor. Esta historia, decía yo, de que se les endilgó una fama terrible, tiene que ver la práctica del uso de este tipo de baterías o armadas con la creciente demanda del mercado precisamente en la Ciudad de México. Y esto no podría explicarse, esta práctica no se podría explicarse sin la mecánica que fue imponiendo paulatinamente el mercado, porque no necesariamente las comunidades llevaban su producto al mercado, sino que comenzaron a operar intermediarios y acaparadores del producto para introducirlo a la Ciudad de México. ¿Se entiende? Una mecánica que no es ajena a muchos otros productos naturales. La siguiente, por favor. Esto es interesante, esta imagen, porque nos permite, es de 1955, nos permite ilustrar cómo puede la lámina del agua en el lago fluctuar tanto. En 1955, una avioneta, un avioncito de pasajeros, se cae y el rescate lo tienen que hacer usando canoas. Si esto hubiera ocurrido en el mes de enero o de febrero, hubieran entrado caminando, ¿sí? De hecho, después de este accidente, tuvieron que esperar a que bajara el nivel del lago durante el estío para poder hacer la recuperación y el desmantelamiento de los restos del lago. Las imágenes que siguen, estas dos que están acá, son interesantes porque hubo otro avionetazo por ahí también, años después. Sí. No es el único, hubo otro. Del cual hablan todavía algunos. Sí. ¿Tú ya estabas acá? Ajá, ya estudiando. Sí. Las otras dos imágenes, para ustedes los más jóvenes a lo mejor ya no les tocó, pero en la Ciudad de México se quejaban amargamente en el transcurso de la década de los 60, porque en enero, febrero, marzo, las tolvaneras que se levantaban del vaso del lago Texcoco, del lago, ya completamente drenado, llenaban de polvo, de nubes de polvo, la Ciudad de México. Era extraordinario. Quizá tengan como referencia lo que ha ocurrido hace 3 o 4 días, que comenzó a soplar un viento extraordinario y todo el mundo podía percibir en los ojos cómo había tierra en el aire. Incluso se veía nuboso, ¿no? Por la cantidad de tierra. Bueno, eso era lo regular durante varios meses en la década de los 60, hasta que comenzaron a hacer entre comillas, un plan de reforestación en parte del lago y comenzó a operar precisamente el Nabor Carrillo. Esta es imagen del Nabor Carrillo. Adelante, por favor. Decía yo que trabajos de carácter etnográfico y etnoarqueológico comenzaron a operar más o menos en la década de los 60 y 70. Un trabajo en sociedad entre la Universidad de Michigan y Argentina comenzó a promover un análisis de patrón de asentamientos
en toda la cuenca de México. ¿Qué significa un análisis de patrón de asentamientos desde la perspectiva arqueológica? Es un trabajo muy detallado que se hace recorriendo la superficie del terreno. A mí me tocó participar en el vaso del lago de Texcoco, en uno de ellos, pero lo hice también antes en el Valle del Mezquital, en donde se forma una franja separada una gente de otra, más o menos unos 7 metros, de manera que los 3 metros que hay a mi costado, yo puedo ver que hay, y de este lado también, y así sucesivamente. Se forma una línea que van avanzando paulatinamente, revisando muy minuciosamente todos los vestigios materiales de actividad humana del pasado. Y esto te permite, al peinar una región de manera sistemática, localizar los restos de antiguos asentamientos, incluso los más fáciles son aquellos que tienen restos de estructuras, pero muchas veces puedes localizar campamentos estacionales o simple unidad doméstica aislada, ¿sí me explico? O áreas de actividad de carácter extractivo, minas de obsidiana o de pedernal, etc. Y durante ese lapso, 60, 70, se peinó la cuenca de México completamente. Y se sacaron muchas publicaciones. Cuando hablo de la cuenca es desde Amecameca, Chalco, Xochimilco, Iztapalapa. Las únicas áreas que no se podía caminar en la Ciudad de México y aquellas ciudades en donde ya estaba muy expandida la mancha urbana. Todo Texcoco, Zumpango, Xaltocan. Bien. Y se pudo construir una imagen de cómo a través del tiempo las comunidades humanas ya sedentarias, con agricultura como modo de subsistencia, pudieron interactuar a través del tiempo de manera coetánea, o bien cómo fueron a manera de un palimpsesto sobreponiéndose a través del tiempo una encima de otra, distintas culturas, y cómo fue ocurriendo la dinámica de las poblaciones a través del tiempo. Una de las limitantes más fuertes de los recorridos de superficie es de que tú ves la superficie, no sabes lo que está acá abajo. ¿Sí me explico? Hoy, muchas de las explicaciones que se generaron entonces, sobre todo para la ribera oriental del lago de Texcoco, no tienen la suficiente consistencia, quiero decir, las explicaciones de recorridos de superficie, porque ha sido una región con dinámicas de sedimentación muy fuertes. Tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, que el Texcoco de 1500 está 2 metros bajo tierra del Texcoco contemporáneo. Solo aquí en la esquina de Úrsulo Galván y la calle, a la avenida que va hacia Texcoco, cuando abrían precisamente la avenida para que se hiciera ese, y cruzaba por el campo de cultivo, a 2,5 metros apareció un asentamiento de más o menos hace 1200 metros, 1200 años, quiero decir. Entonces, sí, mucho del pasado está abajo de superficie. Pero bueno, en esos recorridos que se hizo en la década de los 60 y 70, comenzó a surgir el interés por entender cómo algunas comunidades que todavía aprovechaban algunos recursos naturales, como Nestipaya, con la producción de sal de tierra, cómo lo hacían hoy para entender cómo había sido en el pasado. Porque justo en los recorridos de superficie, en la orilla del lago, comenzaron a aparecer de manera completamente distinta a otros lugares de la cuenca de México un tipo de vasija que tenía una especie como de impresión textil, como si hubieran usado una canastilla de tule a la cual le metían lodo, barro fresco por adentro, y después la sacaban, la cocían, y esos contenedores se convirtieron en un marcador de la producción de sal, porque es justo en el área de Nestipaya y en Xaltocan donde se producía también sal durante el posclásico. Estamos hablando de 1200 a 1500. Son áreas en donde se producían enormes cantidades de sal. ¿Qué importancia tenía la sal?
nada más para que vayan calculándolos. Era uno de las materias importantes de tributación durante el México prehispánico. Un elemento fundamental para la elaboración de pólvora durante la colonia. Y esencial para la decantación de la plata para las minas de la colonia. Tan importante que los pueblos de la ribera que de manera tradicional habían venido produciendo sal, fueron despojados de las salinas por los hacendados, porque comenzaron ellos a producir la sal de manera intensiva para mandarla a las minas de Pachuca. Van viendo la lógica del asunto. Entonces, comienzan los trabajos de Jeffrey Parsons en la región de Esquipaya, alrededor de los salineros, aporta una buena cantidad de información, pero se concentró solo en un producto y en un proceso. Adelante, por favor. Bueno, esta es una imagen interesante porque habla precisamente del comportamiento de las marismas. ¿Qué es lo que está en primer plano? Una canoa que está anclada en el lecho seco del lago durante el estío. Y un hombre que lleva su red y puede andar sobre caballo en ese espacio, porque seguramente viene de otro espacio en donde hubo la posibilidad de colectar algunos de los recursos. Adelante, por favor. Hablaba yo de una técnica. Estas son imágenes de Chimalhuacán, también trabajo de Parsons en la década de los 60, en donde se ve gente de Chimalhuacán trabajando precisamente con este tipo de redes para el aprovechamiento y la colecta de los recursos. En este caso es básicamente para mosco. El mosco para el siglo XVI está documentado como alimento humano. Para el siglo XVII ya no se habla de mosco como alimento para gente, sino alimento para pájaros y para ganado. O sea, parte de la lógica de las dietas importadas comienzan a discriminar paulatinamente algunos productos que antes formaban parte de la dieta. Tan importante los insectos y las algas en la dieta prehispánica y de los primeros años de la colonia, que era todavía más importante que lo que podía aprovecharse de peces y avifauna estacional migratoria. Porque además, muchos de los insectos que se podían aprovechar podían estar disponibles durante todo el año, a diferencia de las aves migratorias y de algunos peces que solo estaban prácticamente presentes durante la temporada de lluvias, cuando los drenes bajaban agua dulce, y en esos espacios de frontera entre el lecho salado y el agua dulce era donde podían proliferar algunas especies de peces. Adelante, por favor. Bueno, esta es una imagen que ya hemos visto. Hablaba yo de la siembra de las maletas para el cultivo del aguacate. La siguiente, por favor. Mencioné yo que hicimos un recorrido en el vaso del lago de Texcoco. Si comparan este mapa, que es el área que recorrimos, cada punto es una localidad en donde recogimos, colectamos y registramos material arqueológico. Desde 3 tepalcates, un tepalcate, una punta de proyectil, hasta una localidad extraordinariamente interesante que fue la localidad 210, en donde recuperamos los restos de un palafito ritual, de que parte de los materiales de ese palafito están ilustrados aquí en esta lámina, creo que en otra más que la verdad. Cuando hicimos el recorrido, las únicas áreas que tenían agua eran las que están marcadas de azul, y estos eran campos que tenían vegetación de manera más o menos excesiva y se utilizaban como viveros o tulares para el refugio de los nidales de las aves. Este recorrido fue interesante porque nos permitió encontrar indicadores de qué manera algunos espacios de los antiguos
de esta área habían sido aprovechados por las comunidades humanas entre el año 500 hasta 1500 de nuestra era. Es decir, nunca se dejó de ocupar el espacio durante toda esa franja de tiempo. Y bueno, por supuesto, las preguntas fundamentales subsistían. ¿Y qué pasó después? Adelante, por favor. Esta es una imagen que me parece interesante porque el Témporas nos enseña a Huautla y es precisamente una imagen del otro lado del Códice Florentino en donde presenta algo semejante que tiene que ver con el aguatle que llaman los coquillos. Adelante, por favor. Pueden ver, espero que sí, este hombre está recogiendo de una red en 1930 un ave que está atrapada. 1580. Estamos hablando de 4 siglos de distancia, prácticas culturales análogas. La siguiente, por favor. Una red para la colecta, charales, peces, adelante. Una de las actividades que hemos desarrollado con la maestra Patricia Núñez en el Museo de Tocuila tiene que ver con, por supuesto podemos hacer, y lo hemos hecho, entrevistas directas con informantes. Y es extraordinariamente rico porque nos permite a nosotros y al entrevistado concentrarse muy bien en la información que es importante tanto para ellos como para nosotros. Pero una dinámica que hemos desarrollado en el Museo de Tocuila tiene que ver con los conversatorios sobre un tema definido que puede ser la cacería de patos o de qué manera se preparaban los patos, cómo se preparaban y qué peces eran los que se preparaban, cuándo se colectaban, de qué manera se preparaba el aguautle, en qué época del año se colectaba el aguautle. Se convoca a gentes de la comunidad de Tocuila, a la que, por cierto, no solo llegan gentes de la comunidad de Tocuila, sino de comunidades vecinas, y participan en un conversatorio. Y ha sido muy interesante porque entre ellos mismos comienzan a tejer y a construir de manera compartida una imagen de una actividad muy cercana a su experiencia y eventualmente algunos jóvenes comienzan a escuchar y a enlazarse y a engancharse con la recuperación de este tipo de testimonios. Bueno, pues aquí está el Témporas precisamente ahí en Iztapa. El costal que tiene es de Mosco. Con mucha pena decía, le tengo que poner un poco de tequesquite molido en Mosco. Y es mi ganancia, me da pena, pero es que si no lo pongo, se pudre el musgo. Tengo que ponerle tequesquite para que no se pudra. Y tiene mucha lógica, es interesante. Absorbe, evita que se comience en lugar de insectos. Adelante, por favor, ya estamos casi terminando. Con el Témpora sucedió algo que había yo más o menos anunciado, el de Azul Parado, que se dijo, y ahora que lo veo no tiene 33 años, se ve más bien. Cuando bajó su red, lo que quedaba de la red, creo que la vamos a ver enseguida, el señor, el Témporas, estaba platicando del palomo. El palomo había sido su canoa. Y la canoa, a la que el hijo también hacía referencia, decía, es que salíamos a las 5 y todos nos íbamos con mi papá. Y ahí vamos todos acostados en la canoa y ahí va él remando, nos lleva y colecta X o colecta Z y ya después nos regresamos. De los años más felices de mi vida era cuando íbamos con mi jefe arriba del palomo. ¿Y dónde quedó el palomo? Pregunto. Se fue al lumbre, fogón, y dice el chavo, no, tengo cachos del palomo todavía en una azotea. Y bajó cachos del palomo todavía. A mí me emociona mucho eso porque habla del aprecio por las herramientas de trabajo y ese estrecho vínculo familiar. Adelante.
Ahí está la red de las colas cuatras, ¿no? Esta es una de las colas, esta es la otra cola. El Témporas, por cierto, ofreció que haría una réplica completa de una de estas redes si organizábamos la colecta para una exposición. Y le entusiasmó mucho a él y a su hijo que pudiéramos hacer una muy buena integración para poder exponer en las comunidades parte de ese legado cultural que está prácticamente por desaparecerse. Adelante, por favor. He dejado ya para concluir un testimonio de Filemón. ¿Me puedes prenderla, por favor? Filemón es un extraordinario amigo de Izquipaya, que es un luchador. Él pagó su voluntad de lucha en defensa de la tierra con varios años de cárcel durante toda esta lucha que sostuvieron. Y ha sido muy interesante porque además es también un informante único y tenemos de él enorme cantidad de testimonios, pero me voy a permitir solo leer dos. Uno que tiene que ver con los renacuajos y el otro que tiene que ver con el es textual. Dice, los renacuajos o atepocates es lo mismo. Tenían su colita y ya cuando se iban a convertir en rana, se le caía la cola. Andábamos en la contrazanja porque esos se daban sobre las charcas, pero en el lago no. Agarrabas y te ponías el ayate y te ibas toda la contrazanja y si es que ya no había mucha agua, se le daba una rastreadita en la contrazanja y sacábamos de todo. Se comía uno los renacuajos que iban a ser ranas, nos los comíamos en el pomar. Vean la distancia. Hoy los jóvenes son incapaces de comer un renacuajo. Y además ya lo con respecto a las ranas, dice Filemón, las ranas estaban en todos lados. Donde hubiera agua, allí estaban. Pero cuando terminaba la temporada de lluvias, buscaban refugio en las contrazancas, que era donde iba quedando la mínima agua en tiempos de invierno o de sequías, porque funcionaban como estanques para que los animalitos se fueran a refugiar ahí. Las que se quedaban en las contrazanjas eran las que se iban salvando de que las atraparan, y entonces ya estaban más grandecitas. También se encontraban en los pozos, como en el de Guatepec, por donde está la silla. Habla de la silla, un lugar que siempre han dicho que es la silla y el trono de Nezahualcóyotl, desde donde Guatepec se sentaba a ver el lago. Ahí abajito había un pozo que era de Nezquipaya, y ahí había mucha agua. En esos lugares, pero sobre todo en las contrazancas, uno se metía con un ayate, se lo amarraba uno las puntas en el pescuezo y ya se metía uno y ya sacaba las ranas. Me comentaba mi padre que él pisgueaba las ranas en la zanja de San Juan. Pisguear quiere decir cazar con esta punta tridente. A las ranas le estirabas las patas y le ponías un panzazo con la mano y se morían. Después de que les dabas su panzazo, ya muerta, había veces que las ranas nomás las echabas en el comal así y te las comías sin destriparlas. También nos las comíamos en picles al comal. Era lo más común así, en picles. Picles quiere decir envueltas en totomoste, en hojas de maíz seco. Todos las consumíamos. Todos queríamos agarrar y no le dábamos el tiempo como para que hubiera una reproducción. Eso es lo que nos faltó. De chamacos, lo que tú querías era agarrarlas, sin estar consciente de que tenías que darle un tiempo de reproducción. Con este testimonio de Filemón concluyo. Muchas gracias por su atención. Una
problema de salud pública muy fuerte en las personas de esta región en cuanto a que desarrollan diabetes muy precoz y de una forma bastante severa. Y entonces se cree que gran parte de eso es porque históricamente esa gente no consumía muchos azúcares, entonces probablemente no tienen como esa adaptación biológica, genética para ahorita las dietas que son tan calóricas. Sí, sí, de hecho esto, perdóname que te interrumpa, pero esto que tú señalas no es privativo de esta población, ¿eh? Es general en todo el país. El consumo de azúcares y carbohidratos ha generado un problema de salud pública general, más notable en las comunidades tradicionales. Entonces, como un intento para, pues, prevenir a los que ahorita son niños y son jóvenes a que les pase, pues, en el futuro se está tratando como de, pues, llevar a las escuelas de atento y así, como esa idea de buen comer, y dentro de las cosas que estábamos tratando de hacer era recuperar las dietas tradicionales, que en este caso son muy ricas. Pero estamos como muy limitados porque ya no conocemos mucho y las personas viejitas que saben prepararlos pues ya son pocas las que hemos encontrado. Entonces quería preguntarle si tiene alguna idea o algunos consejos que nos pueda dar para poder ampliar este abanico de recetas. Sí, mira, de hecho, qué interesante lo que comentas, porque con la maestra precisamente, ella le tocó coordinar uno de los conversatorios que giraron alrededor de las recetas tradicionales con las mujeres de Tocuila y de otras comunidades. Creo que tendríamos que coordinarnos porque es algo que podemos seguir haciendo. Por lo menos una vez al mes tenemos un conversatorio y estamos por armar el programa de temas para los conversatorios que siguen. Sí, nos podemos poner en contacto. Me gusta mucho la idea, ¿no? Hacemos las 3 preguntas que faltan y al final. Ok, adelante. Que podamos. Una de las imágenes que mostraba era el señor que trae un saco con moscos. Estos moscos eran para consumo humano, son los que le ponen cebolitos a los pájaros de comer. Para que usaban el mosco. La UAU me queda claro. Pero no. Sí, para empezar, ni siquiera el nombre de mosco es el correcto, porque no eran moscos. David nos ha corregido eso ya en más de una ocasión. Pero ese es el nombre que tradicionalmente se le asignó. De hecho, otro insecto, ahora se me escapa el nombre científico. Ajá. Policella, Y comentaba, sí, Policella texpocana. sí, comentaba que por cierto, en las maletas de agua, ya estoy, me dijiste que me traía. No, sí, muchas gracias. Así nos vamos más dinámico. Trataré de ser breve para dar. Decía yo que el mosco, cuando deposita este insecto, deposita su huevo, hay información, por ejemplo, del siglo XIX, en donde no solo esa especie depositaba su huevo ahí, se formaban verdaderas madejas con la oposición de distintos insectos. Entonces, era una especie como de cóctel de huevos de distintos insectos lacustres. Y ahora bien, voy sobre entre comillas, el mosco. Era de consumo humano antes del siglo XVI y buena parte del siglo XVI. Se convierte después en alimento de aves y en fertilizante durante los años posteriores, antes de que termine la Nueva España y durante el México independiente. Y hay unos estudios muy interesantes del siglo XIX sobre distintas posibilidades de aprovechamiento e incluso pruebas de productividad de usando el mosco como fertilizante, en donde hay análisis incluso comparativos. Esto es interesante. Sí. Nada más es, así, rápido, para completar y poner el dato curioso, el huevecillo del nahuatl, bueno, el adulto le dicen hasta hierro, ¿no? Bueno, entonces es pegado y tiene un mucílago, entonces ese mucílago hace que sea, que se quede bien pegado y cuando lo quitan dicen que puede ser peligroso. A un señor, que platicaron ahí, un señor que se llama Rafael Aindistapa, precisamente que lo operaron del ojo porque le cayó eso. El otro es el mucílago. El otro dato curioso es que el nasal
yo he visto que sacan 4 tipos de sal. Bueno, una es el tequesquite, otra es la sal que le dicen blanca, que no es tan blanca, yo no la vi tan blanca. Una que es media amarilla, pero lo más curioso es que hay una sal líquida. Y me decía el señor salinero que la usan para carnitas Es la negra, en la Esquipaya, ¿no? Entonces, esos, digo, son datos curiosos. Y el otro que me llamó la atención en la foto es que cuando tienen esa red que la meten al piso, Sí. no solo sacan agua, sino también sacan el tubi y la artemia salina. El tubi sirve para que ahorita lo utilizan para los acuarios, ¿no? Bueno, en lo que queda del año. El tubi es la artemia. No, el tubi es un gusanito rojo que crece ahí. Ese es el dato que quería complementar. Dale, doctor Fernández, para finalizar, por favor. Buenas tardes, gracias. Ha hecho mucho hincapié en las prácticas. Se conocen su recopilación de cosas históricas e geográficas. Tiene algo sobre las reglas de actualización. Las reglas son, en mi opinión, tan importantes como las prácticas y los artefactos. Tiene algo de... No, sí, por supuesto, hay información no solo en fuentes históricas, sino también en documentos del periodo hispano. Y es algo que tienen todavía muy claro las comunidades. Los viejos todavía hablan de cuáles eran los términos y los acuerdos a los que se podían llegar para el aprovechamiento. No hice referencia, mira, he dejado de lado una enorme cantidad de cosas con la mala intención de que durante el Congreso Agronómico nos acompañen, porque hay 2 presentaciones que ahí vamos a hacer que ya van muy dirigidos a asuntos puntuales. Esto fue como un de carácter. Agradecemos solamente al doctor Luis Moreno. Bueno, a nombre del Departamento de Agroecología, pues me toca entregarle la presente instancia al doctor, la cual dice así: Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicios, Seminario de Actualización Permanente, otorgan la presente constancia al arqueólogo Luis Morel Alatorre por impartir la conferencia magistral Usos tradicionales de los recursos naturales en la ribera oriental del lago de Texcoco, situación actual, como parte de la Jornada Nacional de Agroecología, miércoles 21 de febrero de 2024, Chapingo, Texcoco, Estado de México, y lo firma la doctora María Virginia González Santiago como directora del departamento y el vicepresidente. Un minuto antes de que pierda la idea, porque me sugirió la doctora Virginia que, gracias, que acercara algunas de las publicaciones que hemos trabajado, que nos trabajas aquí para la biblioteca de... Sí, 2 cosas.